Transparencia. Es una asociación civil cuyo objetivo es trabajar por la consolidación de la democracia en el Perú. Fue fundada en Perú el 18 de julio de 1994 y no tiene filiación partidaria ni fines de lucro. Sus líneas de trabajo son educación ciudadana, observación electoral, impulso de reformas institucionales, promoción del diálogo plural. ¿Qué es una elección? Un proceso de toma de decisiones donde las y los ciudadanos participan de manera conjunta para elegir a sus autoridades. Según la Ley Orgánica de Elecciones, los tipos de elecciones son elecciones presidenciales, elecciones parlamentarias, elecciones regionales y municipales, elecciones de jueces según la Constitución, referéndum y revocatoria de autoridades. Tienen carácter mandatorio y pueden ser requeridos por el Estado o por iniciativa popular, de acuerdo con las normas y los principios de participación ciudadana. Actores electorales son ciudadanos y ciudadanas que durante los procesos electorales, de forma individual o a través de organizaciones, desempeñan funciones específicas cuyo cumplimiento efectivo se traduce en el éxito de las elecciones. Organismos electorales. Están encargados de garantizar que los comicios traduzcan la expresión auténtica y libre de los ciudadanos a través de la votación. El sistema electoral peruano está conformado por el Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Los organismos electorales son autónomos, no dependen de ningún poder del Estado o institución pública. Jurado Nacional de Elecciones. Administra justicia electoral. Fiscaliza la legalidad del proceso electoral. Crea los jurados electorales especiales cada vez que existe un proceso electoral. Inscribe a las listas de candidatos y organizaciones políticas. Registra observadores electorales y encuestadoras. Proclama los resultados o declara la nulidad del proceso electoral. Oficina Nacional de Procesos Electorales. Organiza y ejecuta los procesos electorales. Diseña la cédula de sufragio, actas electorales, formatos y todo material en general. Capacita a los miembros de mesa y a la ciudadanía en general. Obtiene los resultados de los procesos electorales y los remite al Jurado Nacional de Elecciones. Supervisa el financiamiento de las campañas electorales. Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Prepara y mantiene actualizado el padrón electoral en coordinación con la OMPE. Entrega el Documento Nacional de Identidad. Los organismos electorales temporales son instalados cada vez que existe un proceso electoral. Estos son: Jurado Electoral Especial. Inscribe y expide las credenciales de los candidatos o sus listas. Administra, en primera instancia, justicia en materia electoral. Oficina Descentralizada de Procesos Electorales. Organiza y ejecuta el proceso electoral en la circunscripción asignada. Determina locales de votación y distribución de mesas. Capacita a los miembros de mesa. Electores. El voto es obligatorio a partir de los 18 años. A partir de los 70 años, el voto es voluntario. Si no votas, deberás pagar una multa. El deber de los electores es informarse sobre el local de votación, las organizaciones políticas que se presentan y las candidaturas inscritas en el proceso electoral. Sus derechos son recibir condiciones óptimas para garantizar el ejercicio efectivo del derecho a sufragio, especialmente miembros de pueblos indígenas y de la comunidad LGTBI, mujeres en gestación, personas con niños en brazos, adultos mayores, personas con discapacidad, deben recibir atención preferente. Miembros de mesa. Los miembros de mesa son ciudadanos y ciudadanas elegidas mediante un sorteo público. Son capacitados por la OMPE. El día de las elecciones son la máxima autoridad de la mesa de votación. Esta mesa está integrada por 3 miembros titulares: presidente, secretario y tercer miembro, y 3 suplentes quienes reemplazan a los titulares ausentes. Deberes y funciones de los miembros de mesa. Antes de las elecciones, recoger su credencial en la sede de Oficina Descentralizada de Procesos Electorales correspondiente al domicilio consignado en su DNI y capacitarse. En la instalación de la mesa,
Llegar a las 7:30 de la mañana al local de votación y firmar la lista de asistencia, tanto para titulares y suplentes. Revisar el material electoral y asegurarse de que esté completo. Instalar la mesa de sufragio y acondicionar el local de votación. Llenar el acta de instalación. Solo los miembros de mesa pueden manipular el material electoral. Durante la votación, los miembros de mesa deben ser los primeros en votar. Conducir el desarrollo de la votación. Llenar el acta de sufragio. Durante el escrutinio, realizar el conteo de votos. Llenar el acta de escrutinio y firmar las actas. Registrar los resultados y pegarlos fuera del local de votación. Hacer entrega de las actas y los materiales al coordinador de la OMPE. Personeros. El personero es el ciudadano que representa los intereses de determinada organización política durante el desarrollo del proceso electoral. Están facultados para presenciar todos los actos del proceso y de la jornada electoral. Para ello, deben presentar su credencial cuando les sea solicitada. Los personeros son capacitados y acreditados por su propia organización política. Otros actores presentes en la jornada electoral. Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú. Ministerio Público. Defensoría del Pueblo. Misiones de observación internacional. Observador electoral doméstico. Son ciudadanos voluntarios y voluntarias sin afiliación política, encargados de vigilar la jornada electoral. También pueden orientar y dar información a los electores que lo requieran para fortalecer el ejercicio del derecho al voto. Principales deberes de los observadores electorales. Respetar las funciones y la autoridad de los funcionarios electorales. Actuar de manera independiente, transparente, objetiva e imparcial durante el desempeño de sus funciones. Informar a las autoridades competentes de todas las actividades delictivas relacionadas con el proceso electoral o de consulta, así como de las violaciones a la ley electoral que fueran de su conocimiento. Informar a las autoridades electorales de cualquier anomalía o queja que observaron o recibieron durante el proceso. Registrar en la ficha de observación electoral. Prohibiciones de los observadores. Sustituir u obstaculizar a las autoridades electorales en el ejercicio de sus funciones. Hacer proselitismo a favor o en contra de una organización política, alianza electoral o candidato. Ofender, difamar o calumniar a las instituciones o autoridades electorales, organizaciones políticas o candidatos. Declarar el triunfo de organización política alguna. Manipular el material electoral. Reemplazar a los personeros. Etapas de intervención del observador u observador electoral de transparencia. Antes de las elecciones. El silencio electoral previo y durante los comicios. La propaganda está prohibida desde 48 horas antes de las elecciones. Debe retirarse toda la propaganda electoral de un radio de 100 metros de los locales de votación. Durante las elecciones. Asistencia de miembros de mesa. Instalación a la hora adecuada. Capacitación de los miembros de mesa. Cada miembro de mesa conoce sus funciones. Infraestructura y señalización del local. Con el ánimo de tener una jornada electoral ordenada y que los electores y electoras puedan votar con facilidad y tranquilidad. La buena señalización de los locales constituirá las condiciones necesarias para la efectuación del voto. Debemos observar. Es preciso que los observadores podamos hacer un reporte sobre las señales que requiere el local para que el ejercicio del voto sea fluido. Ello implica que los electores no tengan problemas de acceso al local, que haya una señalización adecuada de los accesos a locales y mesas, así como una ubicación adecuada de las mesas de sufragio. Adecuada infraestructura de local de votación para facilitar su ingreso y acceso a la mesa de votación. Señalización adecuada de las rutas de acceso y salida de los locales de votación. Señalización adecuada y suficiente para la ubicación de mesas de votación. Sufragio. El derecho al voto es fundamental. El sistema democrático debe garantizar que toda la ciudadanía puede ejercer sus derechos con igualdad. Por ello, es importante observar las condiciones en las que se desarrolla el sufragio a.
miembros de pueblos indígenas, personas LGTBI, personas con discapacidad, madres gestantes, lactantes y personas adultas con niños en brazo, adultos mayores. Condiciones mínimas que se debe garantizar. Todas las personas deben ejercer su derecho al voto con libertad y sin discriminación. Ningún actor electoral debe tener expresiones o comportamientos discriminatorios. El idioma no debe ser una barrera al momento de sufragio. En ningún caso, la falta de concordancia entre la apariencia y la fotografía, el nombre o sexo registrado en el DNI son causa para impedir el voto. Locales de votación accesibles. La geografía no debe ser una barrera. Que las personas con algún tipo de impedimento físico puedan entrar a la cámara secreta con la compañía de otra persona. Que la mesa de votación pueda bajar al primer piso en el caso de que un elector de esa mesa tuviese alguna dificultad para desplazarse hasta ella. Se reserve una zona especial dentro del perímetro del local para el parqueo de vehículos que trasladen a personas con discapacidad. Acciones de violencia. La jornada electoral debe realizarse en un ambiente de tranquilidad, respeto y libre de cualquier acto de violencia, amenaza o acoso que constituye delito electoral. Es necesario que todos los observadores estemos muy atentos a estos puntos para tener un reporte más completo que ofrecer a la ciudadanía. Los actos de violencia se reportan de manera inmediata al coordinador o coordinadora. Cierre del local e inicio del escrutinio. Registrar si el local de votación cerró a las 4 de la tarde. Número de mesas que inicia el escrutinio entre las 4 y 5 de la tarde. Transparencia.